Continuamos con Marina Capasso. Marina es estudiante de doctorado por la Universidad de Salamanca, donde también cursó el máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y el grado en Filología Hispánica. Actualmente investiga sobre las maternidades y paternidades en la literatura en español. Hoy nos presenta la comunicación titulada Un cuerpo que es eco o el eco del cuerpo. Maternidad, muerte y dolor en Sangre en mí, de Lidia Evangelista. Marina, cuando quieras. ¿Se me escucha? No. Sí. ¿Ahora? Sí. Bueno, que veo que he puesto 27 de noviembre, chicos. Es que este frío ya terrible. Bueno. Ilumino y traduzco lo que probablemente ya no existe, escribe el evangelista en una de las primeras páginas de Niña Soviética, una afirmación que trasciende los límites de una simple enunciación personal para erigirse como un potente manifiesto literario. Por un lado, esas palabras hacen hincapié en su determinación por ahondar en aquello que ya perdió su esencia tangible, pero que aún pervive en la memoria, evidenciando así su capacidad de transformar la ausencia en presencia gracias al acto de escribir. Por otro, alude al constante ejercicio de traducción entre dos mundos lingüísticos, las emociones dictadas por los recuerdos y el lenguaje fragmentado, híbrido y elíptico resultante de ellos. Así pues, la voz de los recuerdos representa un pilar evidente en todas sus obras, que se erigen sobre la base de su árbol genealógico. De hecho, frente a la buena educación, donde sobresale la voz del padre y de su ley, en Una perra la autora opta por sumergir, cito, mi propia voz en la carne de los cuerpos deseantes de mi padre y de mi madre, cierro cita. Finalmente, en su obra más reciente, Sangre en mí, gestada a lo largo de 3 años, la autora susurra la relación que compartió con su madre, un vínculo suave y brutal, hecho de carne, de gritos y de caricias, de odio y de ternura. De este modo, la autora argentina culmina su propia genealogía al dar voz a todas aquellas hijas que en algún momento de sus vidas acompañaron a sus madres en el periodo de la vejez, para finalmente presenciar el último aliento de estas últimas. Por ello, este texto representa el manifiesto de todas las hijas que, ya huérfanas, convirtieron la experiencia de la enfermedad materna y finalmente de la orfandad en un ejercicio de memoria y de escritura. Siguiendo una estela ya trazada por otras escritoras, la autora declara, cito, yo también, como Simone de Beauvoir, encontré dulzura en la agonía de mi madre. Como Clarice Lispector, le oí a Dios. Como Tamara Kamenstein, hice resonar su eco. Y como Sharon Olds, le velé la muerte hasta el final. Cierro cita. Sin embargo, la selección de títulos escritos por aquellas hijas que aprendieron a escribir de la madre y posteriormente sobre la madre se está ampliando cada vez más en esas primeras décadas de nuestro siglo. Se rompe, por lo tanto, con el silencio femenino, citando a Rich, a la vez que se delinean nuevas perspectivas desde las que mirar el paradigma maternal, que, como indica Nora Domínguez, ha sido erróneamente concebido como una construcción estabilizada y por ello hermética. En la literatura en español que trata de la enfermedad materna, la memoria y el duelo resaltan, entre otras obras, La voz de la madre, de Silvia Aranzi, Como cocinar un logro, de Magaría Echevarne, Madre mía y la versión extranjera, de Florencia del Campo, El año que debía morir, de Natalia Moret, El corazón del daño, de María Negroni, Caballo fantasma, de Karina Sosa Castañeda, Hoy es la partida, de Daniela Tarazona. A la luz de esas consideraciones, la presente comunicación propone investigar, en primer lugar, cómo la autora concibe el cuerpo enfermo de su madre. Paralelamente, se examinará la configuración del lenguaje, que, imbuido por la pérdida materna, se tuerce y se fragmenta. En la literatura del libro evangelista, el cuerpo y la palabra se entrelazan de manera íntima. Así, el primero, en constante metamorfosis, queda capturado por la segunda, símbolo de fijeza y eternidad. Esto se refleja en Una noche incierta, donde la autora sostiene, lo cierto no hay más que esos cuerpos, el niño, el huérfano, el del placer, el del dolor, el del amor, y sus años, cuerpos que deberían ser escritos. Tiembla lo que escribo y no pienso en otra cosa, contar el cuerpo, desde la madurez de la piel que soy hasta la decrepitud de lo que será. No es coincidencia, pues, que Sangre en mí relate la transición desde un cuerpo que es eco de una juventud perdida, pero que sigue existiendo, retratado en la primera y la segunda parte, hasta llegar al eco del cuerpo. Eso es, un cuerpo que se ha transformado en ausencia, o mejor dicho, en cenizas, enfatizado en la tercera y última parte. De hecho, desde las primeras páginas de la obra se alude a una escritura que surge y se mueve desde el cuerpo. Cito, esto que escribo es acerca de ella, quiero rodearla, describirla, construirla como un objeto de saber. Es sobre ella, sobre esa carne, sobre esa piel, en el clivaje de su pecho arrugado. Escribo entonces desde ella para saberlo. Cierro cita. Este último sintagma, desde ella, no lleva un aspecto fundamental a la percepción del cuerpo en la obra, el desdibujamiento de los lindes entre el cuerpo de la madre y el cuerpo de la hija, a raíz de la enfermedad de la primera. Por consiguiente, podría establecerse una correlación entre el cuerpo enfermo y el cuerpo gestante, siendo ambos los polos opuestos en cuanto a las funciones y posibilidades productivas del ser humano.
Sin embargo, representan también dos áreas transitadas por el cuerpo madre en distintos momentos de su vida. Asimismo, cabe destacar que ambos, enfermedad y gestación, son el resultado de un proceso de abyección, aunque en un sentido inverso. Frente a la gestación, donde los límites corpóreos e identitarios de la madre se ven trastocados por la presencia del hijo, en la vejez, a menudo relacionada con la enfermedad y la conciencia mortal, es la madre quien, a través de su legado, altera la cosmovisión del hijo, como si se produjera una vuelta al útero, aunque simbólica. Así, dicho panorama se alinea con la teorización de la enfermedad propuesta por Canguilhem, quien la concibe como un fenómeno inherente al organismo que requiere de un sujeto que le otorgue sentido, puesto que, cito, el hombre es quien hace su dolor, así como hace una enfermedad o hace su duelo, y no se limita a recibirlo o padecerlo. Cierro cita. Por lo tanto, el padecimiento no solo desordena y atraviesa el organismo del cuerpo madre, sino que también es dotado de significado y confiere nuevos rasgos al sujeto que la acompaña, esto es, al cuerpo hija. En la misma línea, Fernández Martínez lo concibe como un espacio de distanciamiento, a partir del cual es posible acceder a las estructuras cotidianas del ser humano, a la vez que arroja luz sobre los aspectos más ocultos de la humanidad. Así, en lo relativo a Sangre en mí, la enfermedad sería la fisura desde la que se pueden observar diferentes facetas, incluso las más íntimas y más violentas, de esta relación materno-filial. Sin embargo, es importante destacar que dicha ambigüedad identitaria y corpórea se manifiesta incluso cuando ambas subjetividades habitan un cuerpo sano, eso es, cuando la madre todavía no padece de ninguna enfermedad. En ese sentido, el Lumen Piscis evangelista retrocede a su infancia, ese tiempo en el que la hija anhela parecerse a la madre, sin saber que más adelante será su madre. Así, la fusión identitaria entre las dos es patente. Cito, ella sabe todo de mí, que la miro, que le reviso los cajones, que me disfrazo de ella y me pongo su perfume. Cierro cita. Con el transcurrir del tiempo, la indeterminación identitaria entre el cuerpo enfermo y el cuerpo sano se genera no solo a raíz de los cuidados hacia la madre por parte de la hija, sino también debido al deterioro físico y mental de la primera. Progresivamente, la autora asume el papel de madre, un cuidado que no se haya exento de dolor. Cito, los últimos días ante el largo sueño me llamaba mamá, pues su madre e hija es la suma de todos los dolores. Cierro cita. Se trata de un dolor de quien sabe que esta vez el ejercicio de la maternidad no implica acompañar al hijo a lo largo de la vida, sino más bien acompañar a la madre, ahora pequeña, dolorida y en definitiva diferente, hacia la muerte. ¿Cómo se mira morir a una madre? ¿Con qué ojos cada hijo mira morir a su madre, esa que no es del otro, sino suya? ¿En qué idioma le habla de su historia? ¿En qué lengua un hijo le habla a la muerte de su madre? En ese sentido, el sufrimiento se convierte en un nuevo espacio compartido entre los dos sujetos de este texto, un aspecto que Mabel Moraña analiza en su obra Pensar el cuerpo. De hecho, la académica concibe el dolor como, cito, un elemento de relación entre los cuerpos que excede el ámbito de lo subjetivo y permea todos los aspectos de la vida diaria. Cierro cita. Por tanto, a diferencia del cuerpo enfermo, cuyo dolor encontrará una tregua en la muerte, en el cuerpo hija, dicha emoción no solo está destinada a perdurar en el tiempo, sino que tras la muerte de su madre se configurará como el lugar de encuentro con ella. Eso es, la herramienta a través de la cual se logra perpetuar su vínculo con la madre. De ahí que Evangelista afirme, cito, el dolor es una necesidad para seguir viviendo. La única vida posible sin ella es la que transcurre en el dolor de su pérdida, dolor de ausencia. Esa es la forma de mi amor por ella. Ahora, cierro cita. En este contexto, Javier Moscoso, en su Historia cultural del dolor, refiere este sentimiento, el dolor, como una zona de tránsito que caracteriza la ruptura de la comunidad, de la identidad y del lenguaje. Del mismo modo, el antropólogo francés David Le Breton evidencia cómo el dolor es un fracaso del lenguaje, puesto que suscita el grito, la queja, el gemido, el llanto, el silencio, es decir, fallos en la palabra y el pensamiento, quiebra la voz y la vuelve desconocida. Cierro cita. En una línea similar, la escritora argentina expresa la dificultad de encontrar las palabras ante la pérdida de un ser querido. Es pus o es silencio, porque no hay manera de contarlo. La palabra llega a los bordes, no explica nada. A este propósito, cabe señalar que la fragmentación lingüística representa un leitmotiv en muchas de las obras que tratan de la enfermedad y de la memoria. Así, en Madre mía, Florencia del Campo afirma, como si al final las historias de enfermedad se escribieran desde lo callado, desde el silencio inevitable del tema que está sonando. Material que, aunque es palabra, no se deja ver. Decirlo así, el lenguaje hace vacío frente a la enfermedad. Del mismo modo, María Negroni escribe, opuse a tu figura espesa la fragmentación, a la grandeza de tu ficción el encanto de lo microscópico, hace barricada ante la falta de límites. Así, el lenguaje, al entrar en contacto con el dolor, sufre una alteración
encontrando cobijo en la mudez, siendo esta una manifestación otra de la muerte, ya que, como señala Colodro, cito, lo que verdaderamente aterra del silencio es precisamente lo que pone en evidencia la eternidad de la muerte, es el sentido de la existencia cuando ella es exigida a trascender sus severos límites. Cierro cita. Por lo tanto, ante la falibilidad del lenguaje, se plantea la necesidad de buscar nuevas modalidades de expresión lingüística. De allí el recurso al eco y al librismo formal. Aunque es cierto que todo el libro se erige a través de una serie de yuxtaposiciones de ecos, el eco de los recuerdos, del cuerpo, de los objetos, entre otros. En este caso conviene adentrarse en este concepto desde una perspectiva acústica, eso es, sonora. Así, lejos de representar a la palabra en su plenitud, el eco representaría la repetición sonora de algunos segmentos lingüísticos que se han emitido en un tiempo ya pasado, pero que vuelven a su emisor en el momento presente. Por tanto, simboliza un ente que, si bien fragmentado, transita desde la presencia hasta la ausencia, para en un segundo momento volver a la primera, designando un movimiento circular entre ambos ejes. Por ello, el eco representaría, según el filósofo Rosset, un complemento necesario de lo real, esto es, una proyección de lo real, sin el cual la ontología del objeto, en nuestro caso tanto del objeto como del sujeto, estaría destinado a perderse definitivamente. No obstante, el filósofo francés sugiere que el eco también constituye una presencia ominosa y fantasmal, en cuanto sus cualidades remiten a una espacialidad lejana y, sobre todo, indeterminada. Asimismo, el eco remitiría a la oralidad que históricamente forma parte de la vida cotidiana femenina, relegada al espacio doméstico. Por consiguiente, reflejaría esa cultura hecha de tradiciones orales, canciones de cuna, fragmentos de canciones, la memorización de poesías, citando a Rich, narrada por esas mujeres sentadas en las cocinas, una faceta en la que incide también Tamara Kamenstein, al afirmar que la oralidad es lo maternal por excelencia, puesto que, como la escritura no quiere decir nada, su extraña plática de la mujer no puede recogerse en manuales y solo el oral sabe transmitirla. En ese sentido, la sonoridad constituye un elemento clave en Sangre en mí, dado que tanto el propio título del poemario como la mayoría de los títulos de los poemas remiten a un tango, un vals o un bolero, aquellas melodías que sonaron en la infancia tanto de la autora como de su madre. Cito, I Had Mines y el sonido de la radio, tango, bolero, cierro cita. Así pues, ante el dolor de saber que ya no se volverá a escuchar la voz de una persona querida, la música, entendida no solo como un eco generacional, sino también una proyección más de la voz materna, se revela como el único refugio de plenitud, una promesa de presencia eterna. Desde ese planteamiento, se podría afirmar que este texto híbrido no solo se lee, sino que se escucha, tal y como lo demuestran las instrucciones que la autora brinda ya al final de la obra. Con el pulso firme y con mucha delicadeza, como si todo el universo fuera un winco, colocar la púa sobre el surco de un vinilo. Proceder con extrema cautela. Si se miran de frente los ojos del pasado, el dolor puede deslumbrarnos hasta dejarnos ciegos. Asimismo, el lenguaje múltiple y fragmentado no es sino el reflejo de los recuerdos discontinuos y borrosos de una memoria que no busca la totalidad, sino que se manifiesta en fragmentos dispersos y punzantes, evocadores del dolor desde el que se escribe. Se desafía, por tanto, la noción de completitud, dando paso a lo inconcluso y lo imperfecto, lo que se traduce en numerosos hilos escriturales que brotan desde un eje común, el duelo. En consecuencia, esta escritura en fuga, caótica, borrosa y desordenada, no consigue ni puede ajustarse a un solo género literario, un aspecto sobre el que la propia autora reflexiona. Mientras escribía, supe que los géneros literarios debían estallar para que su voz se escuchara en toda su densidad y que pudiera ir más allá, mucho más allá de quienes fuimos Elena, mi madre, y yo, Lidia. Quise que de algún modo esa madre particular pudiera ser todas las madres. De la mano de todo lo anterior, esta mezcla de géneros surge a raíz de la imposibilidad de narrar el dolor. Evangelista fluctúa entre diferentes géneros, como el teatro, la prosa lírica, el género dramático, para finalmente abandonar esta búsqueda. ¿Qué género literario podría contener tanto dolor? ¿Qué género literario podría hacer justicia a su madre inmensa, odiada, amada, todopoderosa, vulnerable, madre de belleza sin igual, citando Evangelista? Igualmente, esta configuración subvierte el dictamen de la psicoanalista Ellen Deutsch, según la cual las madres no escriben, están escritas. Una línea de pensamiento que retoma Nora Domínguez, quien denuncia como el discurso de las madres constituye un discurso dominado y plegado por la voz de los hijos, lo que convierte la figura materna en una extranjera dentro de su propio reino. Sin embargo, en lo que respecta a nuestra obra, aunque coincide en su punto de partida, la apropiación de la figura materna mediante la escritura de la hija, difiere en su desenlace. Así, la fragmentación lingüística, unida al hibridismo formal, no es más que la evidencia de la imposibilidad de hablar de la madre y, por tanto, de apropiarse del relato maternal, ya que, como acertadamente señala Almudena Sánchez, sinónimo de madre no lo hay.
A lo largo de este trabajo se han presentado los múltiples ángulos desde los que se puede abordar la literatura del evangelista. Sangre en mí intenta encapsular una escritura que brota desde y hacia el dolor, provocado por la pérdida del sujeto materno. En este sentido, a partir de la noción del objeto, según Kristeva y siguiendo las teorías de Canguilhem, Moraña y Pfeffer sobre el cuerpo enfermo, se ha explorado la fusión identitaria y corpórea entre la madre y la hija como resultado de la enfermedad de la primera. Finalmente, el foco de atención se ha dirigido hacia la escritura y los recursos formales, a partir de los cuales se compone la obra. Para analizar la fragmentación, el eco y el hibridismo, rasgos que remiten a lo inconcluso, como lo es el duelo de evangelista, y a su vez a la heterogeneidad y a la diversidad, como lo es la figura materna, se han seguido las teorizaciones de Colodro, Le Breton, Moscos y Rosset. A luz de esas consideraciones, se podría afirmar que en Sangre en mí albergan dolor y esperanza en partes iguales. El primero, porque se trata de un texto escrito desde las tinieblas del duelo. En la segunda, porque la herida materna no podrá cicatrizar nunca. Así lo afirma Evangelista. La herida poderosa de tu mirada, il tuo sguardo, mamma. Gracias.